RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos amigos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional y a todas las emisoras que nos sintonizan por medio de nuestra plataforma y radios asociadas a nosotros. Hoy día tenemos el programa y tenemos de lujo, vamos a virar un poco más de un tema de educación per se, analizar un poco el tema de políticas educativas, y para eso a veces dices, es mejor tener un profesor o alguien que hace política propiamente, pero hay una ciencia, que es el tema de ser politólogo, y para eso hemos traído a Miguel Ibarra para que nos acompañe. Además él es asesor de la presidencia de la Universidad San Juan Bautista, pronta a licenciarse por los trascendidos, ya llega el licenciamiento, y una universidad que también trabaja en regiones, que eso también hay que saludarlo y felicitarlo. Trabaja en la región de Ica, si no me equivoco, con mucha fuerza. Y seguramente poco a poco irán extendiéndose. Miguel, tus primeras palabras, bienvenidos a Hablemos de Educación por RCR. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Gustavo, es un gusto estar aquí para hablar de algo que nos apasiona a todos, la educación, tan importante para salir de la pobreza, tan importante para mejorar la calidad de vida del ciudadano, tan importante para que nuestros profesionales se formen con honestidad, transparencia y así el país pueda tener un crecimiento sostenible, ¿no? Totalmente. Y bueno, empezaba diciendo, vamos a analizar un poquito, tú tienes la experiencia de ser politólogo, eres politólogo, no solamente politólogo. Experiencia y formación. A veces hablamos de, todos escúchanos, la famosa palabra en inglés, y los que nos escuchan por radio, policies maker le llaman, ¿no? En términos de inglés y todo esto, porque a veces los que trabajamos en el sector educación, pues nos hemos dedicado a ser profesores de aula, coordinadores, directores, docentes universitarios, posgrado, investigadores. Pero hay suena raro, una brisita, ¿no? Bueno, está de moda esa palabra. Hay una brisa, por decir ahí, que se habla sobre el tema de políticas educativas, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y son los lineamientos que hace el Estado, hace el Ministerio de Educación, tenemos un Consejo Nacional de Educación. Desde el lado de la politología, ¿cómo analizas o analizarías un poco la situación de la política educativa en el país? Creemos que estamos en pañales, somos muchos los educadores que nos hemos metido a ese rubro, no lo sé. Ayúdanos un poquito con tu expertise sobre ello. Bueno, en realidad el tema de la educación hay que enfocarlo desde varios ángulos. En primer lugar, el Estado tiene que asumir el reto de una política pública a largo plazo en la formación de la educación. Para hablar un poco del tema que he trabajado en los últimos años, que es la política universitaria, ahí tenemos, por ejemplo, varios espacios que el Estado no ha aprovechado, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que mientras los sistemas de acreditación y evaluación de calidad aparecían en América Latina a fines de los 90, y estos países empezaban a legislar sobre crear organismos como el CINEACE nuestro hoy, el Perú recién lo aprobó 16 años después como ley y no se financió hasta el año 2008. Estamos hablando del CINEACE. Una institución que además, con la ley 30-220, que es la nueva ley universitaria, ha sido cercenada, ¿no? Totalmente cercenada, innecesariamente, creo yo. Entonces, esperamos casi 18 años para que un organismo de esta naturaleza pueda aparecer en el Perú, tener el financiamiento y crecer a largo plazo, y sin embargo, antes que cumplieran los 10 años de edad, terminamos mutilándolo. Y creando, como se hizo en su momento, que creía el Ejecutivo que podía cambiarlo, un COPAES, al estilo mexicano. Entonces, cuando se dio el debate de la ley universitaria, y hablamos de un conjunto de reformas que quedan pendientes todavía, se hablaba, por ejemplo, de desaparecer CINEACE y crear un COPAES, ¿no? Y crear una superintendencia, la única superintendencia en toda Sudamérica, porque no existe más superintendencia de educación. Entonces, el escenario no era muy claro. Y digo no muy claro porque se hablaba de muchos temas que no tenían sustento, ¿no? Es cierto que la Asamblea Nacional de Rectores no supo manejar adecuadamente los temas de control, fiscalización de la calidad educativa,
Pero también es cierto que el Estado fue un gran ausente. Y de un gran ausente porque el Estado no se atrevió durante muchos años, sobre pretexto del temor a la famosa autonomía universitaria, a emprender reformas de largo plazo como se han iniciado recientemente con el licenciamiento. Entonces se hablaba, por ejemplo, entre los tantos argumentos para desprestigiar las universidades públicas, en este caso, que no había dinero para investigación o que el tema del canon no era adecuadamente utilizado, pese a que yo tenía un cargo educativo hace muchos años. Si bien es cierto que el canon se aprueba en el año 2001, por vez primera, no es hasta el 2007 o 2008 cuando se establece que un porcentaje del canon iba dedicado a la investigación en las universidades. Pero ese dinero iba a ser administrado por el gobierno regional a quien se le entregaba. No es hasta el 2011 o 12, finalmente, cuando se decide que este canon vaya directamente a las universidades públicas. Entonces, a partir de esa fecha recién habían fondos para poder financiar investigaciones. Alguien decía, las universidades tienen que investigar, oiga sí, pero publicar en una revista indizada cuesta por lo menos $25 por hoja. Y una investigación seria no baja de 50, 80 hojas. Entonces estamos hablando de un presupuesto que las universidades a veces no lo destinaban porque estaba para planilla, pago a profesores, mantenimiento de laboratorios, de biblioteca, infraestructura, servicios básicos, y de una u otra manera pues el recurso no llegaba oportunamente. Pero ¿qué era lo más grave de este fondo? Es que se decía que, por ejemplo, el fondo de investigación no se podría tercerizar. Es decir, si yo hacía una investigación, por ejemplo, para hablar el tema de Vibrio cólera, y yo tenía que hacer un análisis patológico o de un tipo especializado en microbiología, yo tenía que contratar a un tercero, yo no lo podía hacer como investigador solo. Ese servicio contratado a tercero, que es insumo para mi investigación, es un servicio. La ley decía, no puedes pagar servicio a terceros. Entonces, ¿cómo yo podría adquirir ese servicio, ese insumo que suma a mi investigación, valga la redundancia? Entonces, te encontrabas con otro elemento. Otro tema importante que decía, por ejemplo, los famosos rankings universitarios, ¿no? Si bien es cierto que los rankings nos ayudan un poco a identificar las universidades que hacen investigación en Sudamérica y en el mundo, como el ranking de Shanghái, cierto es que los métodos que se utilizan para la evaluación de las universidades tienen rangos hechos más para Europa que para Sudamérica. ¿Por qué la diferenciación? Porque evidentemente en Europa se está investigando más en ciencias puras por el avance tecnológico que tienen, y en cambio en Sudamérica no era tanto así, era más investigación de carácter social. Entonces, estamos en dos escenarios distintos y no me estás midiendo con la misma vara. Hay un cierto privilegio, un cierto sesgo que puede ser cuestionable o no, pero que te ponía un ranking mucho más abajo. No tiene la misma valla. No tiene la misma valla, ¿no? Entonces, eso era el segundo argumento, ¿no? No investigan porque no hay plata, no saben utilizarlo, están al final en el ranking. Y otro tema que se hablaba ya con las universidades privadas era el lucro. Y se nos pretendía comparar, por ejemplo, con Chile. El tema de Chile es totalmente distinto. Totalmente distinto. El tema de Chile, por ejemplo, es un tema que se crearon fondos de becas del Estado que ayudan a financiar a universidades privadas para los primeros puestos que ingresaban. Pero no vio Chile que la educación básica regular del sector público era de tan baja calidad que los chicos ni siquiera podían ingresar a las universidades. Entonces, lo que ingresaban siempre eran los de la clase media alta. Y evidentemente, entonces, ese fondo de beca que debió de favorecer a las clases menos privilegiadas, terminaba favoreciendo a la clase media alta chilena. De tal forma que estas becas subvencionaban a quien ya tenía recursos, ¿no? Y más allá de eso, ¿qué pasaba? Segundo filtro, que cuando daban el recurso y el chico ingresaba o se matriculaba y no acababa, el presupuesto quedaba íntegro para la universidad hasta que acabara. Entonces era un negocio redondo. Por esa razón, la educación en Chile es tan compleja y se ha pretendido de alguna u otra manera compararla con el Perú, pero no es igual, ¿no? O sea, son realidades totalmente distintas. Son, por ejemplo, casos que nos llevan un poco a pensar cuánto hemos avanzado, cuánto hemos hecho o cuánto conocemos verdaderamente sobre la reforma universitaria. Cada quien dice su verdad a medias de punto, interesada quizás, sí, claro, pero no sumamos a hacer un proyecto a largo plazo para decir nuestras universidades a dónde van. Tenemos cerca de 81 universidades, 79 universidades, y 2 escuelas de posgrado que acaban de ser licenciadas, ¿no? Y son universidades pues, que han empezado un proceso. Algunas voces dicen, por ejemplo, que no ha sido igual la evaluación a las públicas que a las privadas. O sea, había más privilegios con las públicas en un sentido porque evidentemente había más escasez de recursos, quizás, que con algunas privadas. Y sin embargo el proceso ha ido avanzando. Probablemente son errores de la implementación, quizás nada es perfecto, es perfectible en el camino. Creemos que la ley debe mejorar algunas cosas, como el tema de la edad, que se habló en un momento, como el tema, por ejemplo, el requisito para... Fíjate que la ley universitaria establece que para que tú seas director de escuela tienes que tener grado de doctor. Sí.
pero, decano para, magíster, pero para ¿no? decano magíster. O sea, increíble. La verdad es un tema de jalar los pelos porque debería ser al revés en todo caso, ¿no? A mayor responsabilidad y rango, porque el decano sí, al ser un principal, puede ser en algún momento un rector y tenía que tener el grado de doctor, ¿no? A diferencia de un director de escuela que puede ser temporal. Así es. Entonces, ahí es lo que debió de trabajarse. Y otro tema también que nunca se habló, pero que para el discurso es muy bueno, es cómo queda la homologación de los sueldos de los docentes universitarios con los magistrados del Poder Judicial. Es un tema que quedó pendiente. Tú le pides al docente que enseñe, que se esfuerce, que dedique más horas, pero su sueldo está acorde con lo que él va a hacer. Un docente tiene que capacitarse por lo menos cada 2 años. Entonces, esa capacitación le cuesta una cantidad de dinero. No es gratuita. Y no solamente es dinero, es horas que él va a dedicar de su tiempo para capacitarse, sea un diplomado, una maestría, una pasantía, etc. Y son temas que, por ejemplo, tampoco se están contemplando. Entonces, es cierto que significa un aumento en el gasto porque la planilla docente en el sector público crecería, pero caramba, podemos hacer un filtro para determinar qué docentes, en la mejor condición que estén, pueden ir progresivamente, ¿no?, subiendo a esta categoría. Entonces hay varios temas en realidad que en el tema de la reforma universitaria se han quedado pendientes, ¿no? Y vale la pena retomarlo porque si bien es cierto que la creación de SUNEDU tuvo su momento, con todo el conflicto hasta en el tribunal que pudo haber visto, hoy merecemos regularlo, mejorarlo. Hay leyes como la de moratoria de universidades, por ejemplo, que está vigente todavía, que hay que pensar si es que paramos la mano ahí o no, ¿no? O sea, ¿necesitamos más universidades? Yo creo que no. Yo creo que lo que necesitamos es mejorar lo que ya tenemos. ¿No? Mejorar lo que ya tenemos. Ser más duros en esta segunda fase de licenciamiento. En la primera, de pronto para un poco determinar cuál es el escenario que tenemos. Pero en la segunda tenemos que ser un poco más exigentes. No por tener 300, 500 o 1000 universidades vamos a ser mejores. Sí, claro. Es simplemente las que necesitemos para poder trabajar en cada región. Y otro tema que viene a colación de ello es también el tema de las famosas leyes, por ejemplo, de protección de la economía familiar, ¿no? Tanto el sector privado de educación básica regular como el universitario han establecido que están de acuerdo con que se puedan brindar facilidades para poder fortalecer el tema de la educación. Pero lo que es contraproducente a veces es cómo esa bolsa proyectada que tú tienes de morosidad que puede ir avanzando, finalmente termina pues creciendo a tal punto que afecta a los servicios. Así es. Entonces hay que sopesar hasta qué punto tú aguantas un porcentaje de morosidad y cuál no. Es importante lo que mencionas de último punto porque lo hemos tocado varias veces acá en el programa. Han venido promotores de colegios muchas veces a tocar su problemática del tema de la morosidad y el endeudamiento que están teniendo los padres de familia en los colegios. Y también hablaban sobre el tema, y esto no solamente en el tema de colegios, ¿no? Uno saca el termómetro un poquito ahorita antes de hacer la pausa y los que nos escuchan, los padres de familia, los docentes que nos escuchan, háganse un análisis cómo están ofertando ahorita las entidades bancarias los préstamos y cuántos están condonando la deuda. Se está yendo que vayas a capital, ya no te quieren cobrar intereses, con tal que salves el crédito. Esto es reflejo de que la economía se ha contraído bastante y estamos muy complicados y la educación es una herramienta justamente para poder mover el mecanismo de competitividad, pero si el Estado tampoco ejecuta su presupuesto, entonces todos estamos locos, ¿no? Pides al empresariado que meta más dinero, inversión, pero no hay seguridad del todo, el equilibrio de poderes que se menciona también. Ahora veremos qué pasa en enero con el nuevo Congreso que se va a constituir y a la vez tenemos que la economía se ha contraído y encima tenemos un Estado que no ejecuta su presupuesto, y no digo ejecutar por ejecutar, no lluvia de millones, sino ejecuten de acuerdo a un plan. Es gracioso porque también tiene que ver con educación, yo diría que todo. Es gracioso escuchar que recién vamos a escuchar el plan de gobierno que de nuestro premier. Entonces, estamos locos, ¿no? Pero bueno, es un poco más político si quieres, pero hace un análisis muy interesante lo que acabas de hacer. Vamos a una pausa y queremos volver sobre este tema de la universidad y también nos comentes un poco qué haces en San Juan Bautista, que es una universidad que empieza en regiones y hay que felicitarlo también, porque de las regiones es bueno que llegue a Lima, no necesariamente de Lima para las regiones, señores, sino de las regiones para Lima. Y esto es un poco red de comunicación regional. Hablemos de educación.
Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación. Estamos con Miguel Ibarra, analizando un poco la coyuntura en general de las políticas públicas. Nos hemos centralizado sobre el tema universitario. Me quedo con una frase que dijiste que es importante. ¿Tenemos universidades suficientes? Creo que con las que tenemos bastan, pero hay que mejorarlas. Hay que mejorarlas y darle las oportunidades de crecimiento también. De hecho, hay universidades que conocemos que están por todo el país. Hay otras que han empezado en las regiones, como el caso de ustedes, y después han llegado a Lima en este proceso. Y en fin, y hay algunas de limeñas que han intentado abrir sedes en provincias. Entonces, es interesante el sistema universitario, cómo se ha manejado, incluso el sistema técnico, ¿no? Porque tenemos institutos interesantes también que han ido potenciando el nivel de técnico que necesitamos en el país. La vez pasada conversaba con una persona que estuvo acá con nosotros, Luis Lescano de FIPES, ¿no? Y Luis Lescano mencionaba que aún de los 4 millones más o menos de habitantes, de personas que estudian educación superior, que deberían estudiar educación superior, solamente la cobertura llega a la mitad. A la mitad. Entonces, esa es la pregunta, ¿necesitamos la mitad de universidades para cobertura eso? O mejor lo que tú planteas, ¿no? Que se refuercen las que tenemos, darles las opciones para el crecimiento necesario y estas personas puedan acceder a la educación superior, no digo universitaria necesariamente, también puede ser a nivel técnico, y con lo cual no quiere decir que lo técnico es mejor que lo universitario, sino creo que ambos responden a dos cosas distintas, a dos profesiones o a dos segmentos distintos. Sobre eso, Miguel, me gustaría que profundices cómo crees que se puede dar cómo debería ser el fortalecimiento de estas instituciones, de las universidades actualmente, para llegar a esta demanda que todavía tenemos, ¿no? Bueno, claro, que hay un tema que hay que recordar. Por ejemplo, hasta antes del decreto legislativo 882, básicamente teníamos instituciones de educación superior públicas en cantidad, pocas privadas, y colegios públicos en cantidad. Cuando se establece la posibilidad de la inversión privada en educación con el 882, es que se expande una cantidad que muchos años más vinieron de universidades y colegios que aparecieron para coberturar esa gran demanda que crecía y que no tenía dónde ir. Entonces, universidades como San Marcos, como la de La Molina, como la UNI, fueron desconcentrándose y las poblaciones de condiciones un poco mejores que podían pagar la educación, fueron desconcentrando la educación. Lo que no controlamos en ese crecimiento que duró como 10 o 15 años hasta que sale el CINEACE es cómo filtrar la calidad del servicio de los mismos. Ahí vino el error. Eso pasó porque no planificamos el crecimiento de las universidades, o sea, y de la inversión privada en ellas. Pensamos en cobertura. Pensamos solamente en cobertura, pero no en calidad. Graso error. Entonces, en esta fase estamos afinando la calidad, que es lo que está pasando con SUNEDU, y hay que saludarlo. Pero también hay que ver cómo mejoramos ese servicio, ¿no? Entonces, ese es un tema, recordar cómo pasó. ¿Estamos coberturando? Sí. La universidad privada llegó para coberturar un servicio ahí donde no había. Así ¿no? es. Y así pasó. Y porque también las condiciones políticas de la época, como el terrorismo, impedían que los chicos acabaran puntualmente de su carrera universitaria. Eso también propició la migración. Lo que vino después, como mencionas, es un tema de cómo identificamos la calidad y hacia dónde se perfila cada universidad, que es un tema que sí nos toca por ver, como lo están haciendo otras universidades. Entonces, el tema de la investigación es un tema central. La universidad es para investigar. Pero también es cierto que los institutos hacen investigación y también hay una demanda laboral creciente en los institutos superiores tecnológicos, fuerte. Es más, mucha gente termina la carrera, como en Sensico, por ejemplo, y está buscando que seguir una carrera de ingeniería, ¿no? Para graduarse como ingenieros. Entonces, las universidades hacen una homologación de las currículas para ver si hay la posibilidad, y conforme eso, pues se les permite la facilidad de concluir su carrera de ingeniería civil. Pero lo cierto es que cada profesional técnico o licenciado de una universidad tiene su espacio laboral, ¿no? Pero nosotros tenemos que proyectarnos a la calidad de servicio o lo que pide el mercado, que es lo que no estamos viendo. Y es el tema que nos debe abocar en el tema de la calidad universitaria. Por ejemplo, en ICA, yo trabajo en la Universidad Privada San Juan Bautista, la universidad hace poco, o hace unos años ya en realidad, potenció la carrera de Ingeniería en Etnología. Es la única carrera en todo el país, no existe, esa carrera. SUNEDU, sí, ¿por qué se hizo? Se hizo por dos razones. Primero porque uno de los temas de la nueva ley universitaria es cómo se puede potenciar el desarrollo regional haciendo ciencia o creando profesiones allí donde la universidad tiene cobertura. Y en Ica es una zona productora vitivinícola, igual que pesquera. Entonces, la universidad
decidió junto con la prensa ejecutiva y el Consejo Universitario y el Rectorado crear pues la Escuela de Enología y Viticultura. Entonces, esta Escuela de Enología lo que permite es darle rango universitario durante 5 años una carrera de ingenieros en enología, en vinos y en piscos. Para eso se hizo un convenio, por ejemplo, con la Universidad Antonio Massa de Argentina, Agustín Massa de Argentina. Vino Agustín Massa, tenemos con ellos como 5 o 6 años ya con convenio. Nuestros chicos han hecho pasantía ya en Argentina, en Mendoza. Igual los argentinos han venido a Ica para ver la producción del pisco y del vino. Y eso ha permitido conseguir 2 cosas. Primero, crear un nuevo perfil profesional dentro de un ámbito entre Ica, Moquegua, Moquegua y Tacna, de enólogos, que están por salir. La primera promoción se va a graduar ya, si es que no me equivoco, y va a tener su colegiación. Hemos ido al Colegio de Ingenieros a pedir el capítulo de enología para que puedan inscribirse. Y van a empezar, pues, digamos, a conseguir 2 cosas. Algo que nos dijo un día en Indecopi, ¿no? Cuando fuimos a Indecopi por un tema de la marca, porque en la universidad se tiene que tener una planta productora de vino y pisco, porque parte de la práctica de los chicos obligaba a tener un laboratorio. Lógico. Y tuvimos que implementar un laboratorio. Entonces, este laboratorio es hoy una planta de producción. Ya. Entonces, los chicos han aprendido no solamente la fase teórica, diferenciar las uvas, el proceso de cultivo y todo lo demás, sino una vez la fase de producción. Entonces, por ellos conseguimos, cuando fuimos en Indecopi, el registro de marca, ¿no? En Digesa, ellos tienen servicio sanitario, lo que producen, para poder evaluar pues todo lo técnico y lo demás. Y yo creo que hay una buena formación en enología. Eso es lo que hemos resaltado siempre y que SUNEDU lo ha reconocido, porque en realidad somos la única en el país. Y eso es una fortaleza. Pero tomando este ejemplo, ¿cuántas universidades más en cada parte del país, en cada región, pueden explotar el potencial que tiene su región para poder a través de ahí generar empresa? Nosotros creemos, y lo decimos siempre en la formación, nosotros formamos profesionales para que aporten, pero en los casos productivos para que produzcan y sean empresarios. Así es. ¿No? Para que sean empresarios, para que se involucren en el mercado. Lo que adolece nuestro país es básicamente de esa mano de obra técnica calificada, pero básicamente productora. Somos buenos exportadores de materia prima, pero no de productos terminados. No productos terminados, así es. Entonces, por eso es que en vino, por ejemplo, no hemos crecido. Está muy reducido nuestro campo enológico, al punto de que hay cierto tipo de uva, que es la uvilla, que es el vino dulce, que no es un vino competitivo a nivel nacional, internacional, perdón. ¿No? Entonces nosotros participamos en la OIB, tenemos un asiento en Sudamérica, hemos participado, yo también personalmente en Buenos Aires en un evento de derecho vitivinícola. Hace poco estuvo el presidente fundador, el doctor Elías, en Sao Paulo. Hubo un congreso también de derecho vitivinícola para hablar casualmente de cuánto aportamos en legislación. Y un ejemplo, por ejemplo, en este tema que la universidad está promoviendo. Tenemos un tema con la legislación. ¿Por qué? El impuesto selectivo al consumo, el ISC, del vino peruano es más alto que el que se le cobra al vino importado. O sea, pagamos más en nuestro territorio haciendo vino peruano. Haciendo vino peruano. Pero si viene un empresario chileno, argentino, brasilero, mexicano, americano o español, su vino es más barato. A nosotros nos cobran más. Y sin embargo, pese a que de alguna manera la Sociedad Nacional de Industria varias veces lo ha solicitado, el Congreso ni el Ministerio de Economía le hacen caso. Por ponerte una barrera, a diferencia del pisco. El pisco ha tenido bastante cobertura en legislación, está creciendo porque ya es un producto de bandera, ¿no? Y está pues en este momento en todo un litigio con Chile, por un tema coyuntural, en el cual también la universidad ha aportado. Y de alguna manera nosotros decíamos, ¿por qué, por ejemplo, en el Consejo Nacional del Pisco, las universidades que trabajamos en investigación no podemos participar? Por ponerte un ejemplo, diciendo porque ustedes son una universidad, aquí nosotros están productores. Oye, pero nosotros aportamos ciencia, calidad, para tecnología, para mejor producción. Y la respuesta increíble, y que nos quejamos con el Ministerio de Producción, es por qué las universidades como la Grada de la Molina, con que a veces nos hemos reunido, no podemos formar parte. Si podemos aportar. No sé, esperemos que en algún momento se pueda considerar eso. Y retornando al tema, pues, te conté un poco la experiencia de la San Juan, ¿no? Pero al tema de cuánto aportamos es qué más como universidad, en qué nos comprometemos más como universidad para poder aportar a la sociedad. Ese es el punto central. Es cierto que formamos profesionales, cierto, pero cada profesional cuando es formado tiene un perfil determinado para insertarse en el mercado laboral. Nadie forma profesionales para que vengan a taxear, sino tú quieres que el estudiante que se forme en la universidad encuentre un campo laboral, puede emplearse y generar bienestar para él y su familia. Que es un poco la idea. Por eso que los convenios que tenemos y todas las actividades que realizamos están vinculadas básicamente a eso, inclusive en ciencia y en la salud, que es la población más grande que tiene la universidad. Somos la universidad con la mayor cantidad de alumnado en ciencia y la salud y con mayor lugares donde hacer prácticas e internados en hospitales.
porque evidentemente había una demanda de los estudiantes. Y faltaría tener su propia clínica, ¿no? Tenemos ahorita, claro, ya nos faltaría, estamos en ese proyecto. Tenemos Ya. en parte la clínica estomatológica que funciona en San Borja. Sí. Tenemos ahorita un laboratorio clínico en Chorrillos y esperamos en breve plazo tener por esta propia clínica, ¿no? Sí, claro, porque eso sería una universidad que tiene clínica o policlínico, me parece que es la Universidad Cayetano Heredia, por ejemplo, que en Lima, ¿no? San Martín también. San Martín de Porres. Entonces, obstetra. hay que conocerlo y hay que reconocer. Y eso es una iniciativa privada, señores, ¿eh? No estoy hablando, porque hay mucho brisita bolivariana, vamos a llamarlo así. Hay mucho de que la gente que dice, bueno, las universidades privadas lucran solamente y las públicas no lucran. Es una ideología bastante particular, yo lo llamo así, por no decir otras cosas. No sé si qué opinaría sobre eso. Sí, bueno, hay un tema que hay que diferenciar. Por ejemplo, en lo particular, la Universidad Privada San Juan Bautista SAC tributa. Nosotros tributamos, nosotros pagamos impuestos. Entonces, a diferencia de otros que piden exoneración, claro. Nosotros no hemos pedido exoneración básicamente algunos años atrás, pero últimamente estamos pagando los impuestos puntualmente. O sea, contribuimos al fisco. Como una empresa. Pagamos nuestros impuestos como debe de ser. Su 18%, su 30% Efectivamente, de renta. pagamos lo que nos corresponde y todas nuestras licencias y permisos se pagan. Ya. Ninguna licencia o permiso es gratuita, se paga al Estado conforme corresponde. Pero hay un tema que la gente tiene que entender. La inversión privada en el país provee de los recursos para que el Estado pueda hacer labores de carácter social. Todos los impuestos que pagamos, hasta por comprar un pan, que hay un impuesto ahí, y por una empresa que haga determinada actividad, todos los impuestos van a un fondo, una caja común. Así ¿Okay? es. Y esos fondos son los que sirven para hacer colegios, pistas, carreteras. Si no hubiera esa inversión privada, esos impuestos, no habría esa gran caja, esa gran bolsa para que se pueda hacer inversión en carreteras, en pistas. Hay que entenderlo. Entonces, si usted dice, todo que sea gratuito, el manejo de Estado, lo que va a hacer el privado es retirarse. Y cuando se retira el privado, No va a tener de dónde coger. no va a haber impuestos que pagar. Entonces vas a dilapidar los pocos ahorros que tienes, terminando creando un dólar MUC, un dólar fantasioso, y cuando ya no puedas pagar todo y tu pan esté un sol, vas a tener que subirlo a su precio real, que es 10 soles. Lo que nos pasó en el 90. Eso lo que acabas de decir es el razonamiento que la gente debe entender. O sea, el tesoro público son gracias a los impuestos que producen las empresas privadas. Si no existiera la empresa privada, no habría presupuesto público, señores. Si no hay presupuesto público, no hay universidades públicas gratuitas, como ustedes lo mencionan. Los que son ideólogos y piensan que solamente lo público es bueno, pues ellos mismos parece que se olvidan de este punto, que es muy importante que acabas de hacer. Vamos a una pausa y quisiera que sí nos comentes en el último bloque más sobre la universidad, las carreras que tiene, el lanzamiento, la proyección que están teniendo, y felicitarlos desde acá porque están incentivando en la región de Ica. Hablemos de educación. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, y vamos a estar en este último bloque para que conozcan también a la Universidad San Juan Bautista. Miguel, tú estabas hablando un poco del servicio que hacen, porque creo que es un servicio, si bien es una universidad con fines de lucro, y está bien que lo digan, me parece fenomenal que paguen sus impuestos, porque gracias a ellos llegan algunas medicinas, bueno, si es que llegan, o sarcásticamente hablando, queridos amigos, o un mejor colegio a los sectores donde ustedes están. Pero me decías el tema, la universidad, ¿cuántos alumnos actualmente son en la universidad? Aproximadamente 16.000 alumnos. 16.000 alumnos tienes a nivel nacional, concentrados en Ica, creo Chincha. que en Chincha y en Lima. En Lima, entre las sedes que tenemos en San Borja y en Chorrillos. En Chorrillos, o sea, todo ello. ¿Y repartición dónde hay más alumnado? ¿En Ica? ¿O en Lima? En Lima. Equitativo. En Lima. En Lima. Tenemos más estudiantes, sí. En Lima, en Chorrillos, creo yo, ¿no? Estamos en Chorrillos, en José Antonio de la Valle. Sí, esa es una universidad José bastante Antonio de la grande. Valle. Y la de San Borja también es grandecito. Sí, en la avenida San Luis. Sí, efectivamente. ¿Y posgrado creo que está en San Borja? ¿O? También, posgrado está en San Borja. Interesante porque ha ido creciendo poco a poco, y como no sé si se decía, ¿qué carreras tienen? ¿Cuál es la proyección? Si se puede saber más o menos hacia dónde apunta la universidad. Nosotros tenemos actualmente 14 carreras profesionales, ¿no? Entre la ciencia y la salud tenemos medicina, enfermería, estomatología, psicología y tecnología médica, donde hay terapia audiovisual también, ¿no? Después tenemos ciencia de la comunicación, derecho, tenemos la carrera de contabilidad, turismo y hotelería, administración, ingeniería civil, ingeniería de sistemas, ingeniería y tecnología.
que demostraba recientemente. Y todas estas carreras han sido diseñadas pues dentro de un escenario en el cual se busca la competitividad del alumno que se forma. Pero tú me decías un tema importante. Somos una universidad privada, es cierto, pero no por eso hemos dejado de hacer labor social durante los más de 20 años que tenemos. Ajá. Por ejemplo, todos los años la universidad, y te digo cada trimestre por lo menos, hacemos campañas de salud en muchos lugares, tanto en Ica como y hemos colaborado con muchas entidades. Municipio, efectivamente, seguro. Más de una vez, sobre todo en Ica. Yeah. Sobre todo en Ica. Muchas veces la universidad a veces hasta ha donado cosas, tanto a la Policía Nacional, como a colegios, como a otras entidades. Eso no se dice, ¿no? Por eso están estos medios también para decirlo. Claro, a veces no se dice porque no suena bien que tú pongas en tu sí, página web. Sí. Le hemos regalado computadoras, motocicletas, carros, un set de atención para emergencias, porque no es nuestra intención. Pero sí, evidentemente, decirle a la población que si bien es cierto que formamos profesionales en el ámbito privado, eso no ha dejado de que nosotros nos preocupemos por la calidad de vida de la población. Hemos aportado más de una vez con campañas médicas gratuitas, con medicamentos gratuitos en muchos distritos de Lima, y básicamente con mayor énfasis en Ica, porque es la zona menos protegida, ¿no? Es nuestra región de origen. Y hemos participado en cada lugar. Tenemos áreas de asesoría jurídica gratuita, también en la universidad. Tenemos también nuestros costos, por ejemplo, nuestras clínicas estomatológicas son costos sociales. Y les dirá, pues, pero son privados. Sí, son privados, pero nuestro costo es social. O sea, 15 soles, 20 soles, 30 soles, ¿no? En la escuela de posgrado, por ejemplo. Entonces, para atenciones que hacemos de una u otra manera. Y eso nos permite vincularnos con la población y entender un poco el tema social, ¿no? Porque cuando se forma profesional, no solamente se forma un profesional frío, pensando en el mercado y en cuánto va a ganar, sino involucrado en su realidad social. Las carreras como de ciencia de la salud, por ejemplo, como medicina, que hace poco se acreditó con CINEASE y que va a empezar a licenciarse con SUNEDO, igual que enfermería, son carreras que han tenido un contacto social permanente. Y nuestros chicos participan en eventos internacionales. O sea, las pasantías con ellos viajan fuera del país a capacitarse. Reciben becas, tenemos una gran cantidad de becarios. Un día nos preguntó SUNEDO más o menos a cuántos tienen sus becas. En todos los años, como a 6 millones aproximadamente de gente becada. Un tercio de beca, un cuarto de beca, becas integrales, que son manejadas conforme evidentemente al ponderado que tiene el estudiante en su formación académica. Y eso nos ha permitido involucrarnos en varias realidades, ¿no? ¿Por qué creamos la carrera de etnología que te molestaba antes y que te contaba antes? Porque vimos que la región Ica tiene ese potencial y la idea es explotar el potencial de los chicos. Entonces hay permanentes cursos que se editan allá, ingeniería civil también se edita allá. Y estamos en ingeniería civil acreditando ante INACAL, nuestro laboratorio, el Instituto Nacional de la Calidad, para tener acreditación y poder hacer estudios de sismología, porque Ica es una zona sísmica. Entonces la idea de los chicos que están en ingeniería civil es cómo aportamos en los... Tenemos dos temas importantes en Ica. Uno, el tema cuando hay creciente lluvia en las inundaciones. Así es. Permanentes, lo que nos permite trabajar temas de sistemas de alerta temprana, que le llaman, que lo están haciendo ingeniería civil, así como el tema de los sismos. Fíjate, son dos temas que tú puedes decir, oye, pero vitales para el Perú, ¿no? Porque no solamente para Ica, sino para todo el Perú, ¿no? Entonces, hay dos temas de investigación que están fortaleciendo hoy con los laboratorios para poder trabajar el siguiente año. Cuando INACAL, nosotros les invito que es la licencia que será ahorita en diciembre, en enero, vamos a instalar nuestros laboratorios para hacer ese monitoreo, que es un requisito. Entonces aportaremos también, pues, en estos temas como lo estamos haciendo. En el ámbito, por ejemplo, de la medicina, como digo, aportamos bastante. En otras carreras también, en Derecho tenemos nuestros consultorios gratuitos, asesoramos casos, llevamos casos con los docentes muchas veces. Y lo curioso es que a veces el docente, que es parte de nuestra familia universitaria, se involucra tanto en el tema que termina literalmente llevando el caso íntegro a veces, cuando a veces solo damos consultas. Pero es porque uno se involucra, ¿no?, en el tema. Y la universidad creció, pues, en estos años de una manera increíble. Tenemos una sede en Chorrillos, donde funciona la Escuela de Medicina, esta ciencia de la salud, básicamente todos ahí, ciencia de la comunicación también. En San Borja, en la avenida San Luis, tenemos nuestra sede, nuestra Derecho, Administración, no Contabilidad. Al frente está también nuestra clínica estomatológica, con 4 pisos. En Chincha tenemos también una sede moderna, donde se está en medicina, tecnología, enfermería, derecho, administración. Y en Ica, que es una sede grande y muy moderna, si la pueden ver en nuestro portal web, también se enseñan estas especialidades. Un campus grande, con un polideportivo. También, tienen, ¿no? También psicología. Tenemos. ¿Y eso está en San Borja? Está en todas las sedes. En San Borja, en Chorrillos, tenemos también en Ica, ¿no? Y increíblemente... ¿Cuántos profesores son, ah?
Aproximadamente, para 16.000, Aproximadamente, más o menos como 4.000, ¿no? 4.000. Claro, no todos son tiempo completo, hay muchos de tiempo Claro, parcial. hay que hacer una hay un diferenciación, rango ¿no? ahí, pero imagínense, cantidad de personas. O sea, si no existiera una universidad como esta, habría más o menos, 4.000 docentes sin chamba, como sin trabajo, ¿no? Bueno, en realidad tienes razón, ¿no? Mira, la verdad, alguien pensará, la universidad lucra, no, gana Empleo. riquezas sí, pero de empleo. O sea, empleamos muchas, yo me pongo a pensar, las universidades que han cerrado han dejado muchas familias fuera. Muchas familias. Y siempre es una responsabilidad de quien dirige la universidad, quien gestiona, el hacer el trabajo tan bien, con calidad, ajustado a la legislación, para evitar, para no pensar solo en él, sino pensar en todas esas familias que No, están atrás, totalmente. que dependen Porque literalmente. ahí, cuando han cerrado las universidades, han cerrado no solamente los estudiantes, que pueden ir a otras universidades, entiendo yo, no sé a cuáles todavía, algunas están esperando que lleguen, pero independientemente a dónde vayan, esas son unas familias, pero no vemos el otro lado. Todas las personas que trabajan en esa institución, los docentes que son docentes de esa universidad, algunos a tiempo completo, otros a tiempo parcial, y van a dejar de laborar y van a tener que emigrar a otra institución, si es que hay plaza. Si es que hay plazas. Y ahorita, por ejemplo, es difícil recibir docentes. Sí, claro. Difícil porque tienes tus docentes ya copados. plaza coberturada. Entonces, si viene un docente fuera, presumo que con todas las universidades que han cerrado habrán por lo menos unos, no sé, 10.000 docentes fuera, Sí, entre personal administrativo y docentes. ¿Dónde han ido? O sea, es la pregunta que también en un momento debió hacerse SUNEDO. Sí. Si está bien, si van a salir, pero esos docentes no van a encontrar lugar. Y no es por justificar que no deben cerrarlos o no, es porque también hay que pensar íntegramente en toda la comunidad universitaria. Exacto. La universidad es una comunidad Así es. integrada por docentes, estudiantes y trabajadores administrativos. Entonces, oye, yo me he preocupado con el estudiante, perfecto, Sí, oye, sí, pero sí. dejaste de lado a los otros dos. Así es. Entonces, hay que también pensar íntegramente en este escenario. ¿Cómo ¿no? va a ser la situación? Nosotros hemos tomado con mucha seriedad este tema de licenciamiento. No, totalmente. Hemos logrado hasta el momento, creo yo, pasar toda nuestra visita de una forma satisfactoria y esperamos pues que prontamente pueda ser la resolución que nos pueda otorgar el licenciamiento, ¿no? Seguramente que sí, con todas las cosas que están haciendo harán que sea una universidad también licenciada y de ahí de cara a seguir creciendo y dar una buena formación a diversos ciudadanos que necesitamos buenos chicos pensantes, formados, con sólidos valores, también es importante, y con una visión clara de país también, ¿no? Y de ciudadanía, ¿no? Esa terminología muy, muy escuchada, pero la ciudadanía, si no tiene una base, en una antropología, en un concepto claro del ser humano y los valores, estamos fritos, estamos hablando de qué ciudadanía estamos hablando. Ese es un Efectivamente, el tema de ciudadanía es un tema transversal, yo creo, en todo el ámbito de la vida, ¿no? Así es. En todo el ámbito de la Eso vida. es importante y desde ahí comenzar a formar de una forma transversal, como tú dices, aparte del ámbito profesional que los chicos lo hacen actualmente. Muchas gracias, Miguel, por haber venido a Hablemos de Educación. Gracias. Las puertas están abiertas cuando quieras a analizar algún tema de coyuntura que tenga que ver con el tema educativo. Ya has venido alguna vez a RCR también para temas de coyuntura política, dado tu experiencia como politólogo y tu profesión como politólogo. Queridos amigos, desde acá les mandamos un saludo a todas las radios que nos sintonizan en todas las regiones del país que estamos llegando. Nos vemos en una próxima edición de Hablemos de Educación. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Nos volveremos a encontrar mañana a la misma hora y por esta misma frecuencia. Hablemos de Educación.